gran utilidad en trauma. Para trauma cerrado nos permite valorar muy bien los grados de lesión de las vísceras. En trauma abdominal lumbar nos permite valorar si hay lesión o no del riñón, que se hace esa tomografía cuando tenemos, volviendo a lo que estábamos hablando antes, un examen de orina con hematuria, es indicación de hacer una tomografía abdominal lumbar para ahí sí valorar la lesión del riñón. Cuando tengo herida por arma de fuego carga múltiple o por fragmentación, entonces en esos casos también se recomienda hacer una tomografía cuando tengo sospecha de que no hubo penetrancia en el abdomen. Si el paciente está irritado, requiere cirugía para que le haga una tomografía. Pero cuando sospecho de que, por lo que es carga múltiple, si ustedes recuerdan, estas objetos, estas armas, tienen una menor energía con respecto a el arma única, carga única, perdón, y por tanto puede que no haya compromiso intraperitoneal con una área por arma de fuego carga múltiple lejana. Si es una carga múltiple de quemarropa, pues igualmente también va a generar trauma, ¿sí? Entonces, se puede utilizar para eso, para determinar si hay penetrancia o no. Hay otros casos en los cuales tengo una herida por arma de fuego carga única o carga múltiple, pero el paciente tiene unas características especiales que me hacen sospechar de que no haya sido penetrante. Usualmente eran de pacientes obesos, donde, por ejemplo, de hecho tuve, creo que 2 casos. Uno, el paciente le impactaron de lado y tenía orificio de entrada, más o menos les digo, hacia mesogastrio, como hacia la línea, eh, línea paramediana derecha, era el orificio de entrada a nivel de mesogastrio y salía hacia la línea paramediana izquierda y era un paciente obeso. Entonces, y el señor se encontraba asintomático, estable, no tenía ningún síntoma eh, 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 para nada y por tanto se consideró que sospecho de herida penetrante, herida no penetrante y se le pidió una tomografía para determinar la penetrancia, pero son casos como muy específicos que uno puede recordar por lo llamativos que fueron, ¿sí? O también otro caso fue también, pero lateralmente el paciente tenía orificio de entrada y salida y era también tangencial. Entonces, cuando sospechemos de que no hubo penetrancia porque el paciente se encuentra asintomático llamativamente y es un paciente, como les digo, obeso más frecuentemente, entonces se le puede hacer una tomografía, si no, no es necesario. Eh, el otro es, bueno, para estimar trayectorias. Más que para trauma abdominal, es para traumatismo eh, transabdominal, pero también con compromiso de otras zonas corporales o sospecha de compromiso de otras zonas corporales. Por ejemplo, una lesión que yo veo orificio de entrada en el abdominal, pero veo uno como de salida a nivel del cuello. Entonces yo digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo fue la trayectoria de ese proyectil? ¿Será que también hubo compromiso cardíaco o compromiso de otra localización que me toque también hacer la exploración? Entonces, para esas trayectorias que me pueden determinar una conducta diferente, se le puede hacer. ¿Listo? Lo otro es, bueno, ¿qué más? ¿Para qué vamos a decir la tomografía abdominal? Entonces, para evaluar órganos sólidos, les evalúa muy bien. Para ver la parte vascular, lo puede hacer muy bien, o el retroperitoneo. ¿Mm? Es deficiente en órganos huecos. No es bueno para descartar o confirmar si lesión visceral, así como también lo vimos en patología médica. No es bueno para órganos huecos. Requiere que el paciente se encuentre estable hemodinámicamente. Tiene una alta sensibilidad y especificidad y se encuentra contraindicada entonces si el paciente se encuentra inestable. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta, Señor. si un paciente tiene lesión renal, primero no debería como ver la función antes de hacerle un TAC, o sea, no puedo terminar yo empeorándolo. No, no, señor. No, en trauma en general no se requiere de valorar la función renal del paciente. Usualmente lo mismo, estamos hablando de pacientes jóvenes,
y pues en general un solo riñón es suficiente para mantener una adecuada función renal. Entonces, por tanto, no se necesita tener ni función renal antes y en general en trauma para estas imágenes no se pide función renal porque prevalece la vida del paciente y prevalece la urgencia. ¿Listo? Sí, ¿Sí? profe. ¿Te respondí tu pregunta? Vale, perfecto. Sí, Cualquier sí, cosa, si acaso una contrapregunta, también me la puedes hacer, no para nada, ¿listo? Bueno, entonces lo siguiente de la laparoscopia. La laparoscopia también tiene algunas indicaciones diagnósticas. También puede ser terapéutica si el cirujano es adecuadamente entrenado, se siente con las habilidades adecuadas para resolver la patología de manera laparoscópica, lo puede hacer, pero en el punto de vista diagnóstico también tiene una utilidad. La utilidad también es similar a la de la tomografía para determinar si hay penetrancia abdominal o no. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿cuándo entonces pido laparoscopia? ¿Cuándo hago laparoscopia y cuándo pido una tomografía? Eso dependerá del cirujano y dependerá también de, usualmente se hace primero la tomografía y luego se hace la laparoscopia. Si quedo con la duda por tomografía de que como que sí, como que no, el paciente pues no tiene ningún síntoma, pero mi sospecha es alta de que si hay lesión abdominal intraperitoneal, le puedo hacer la laparoscopia y con eso sí quedo completamente tranquila de si hubo o no hubo penetrancia. Bien, entonces sirve para valorar penetrancia, para valorar principalmente las heridas tangenciales, por la misma razón. Lo mismo para heridas de carga múltiple de baja energía, fragmentación, lo mismo, todo es para penetrancia. Evaluación de trauma toracoabdominal, bueno, eso sí ya es en conjunto con otros traumas, ya saben que la laparoscopia sirve para lograr el diafragma y también uso terapéutico, como les comentaba, para manejar la patología, la lesión del paciente por laparoscopia se puede hacer. ¿Bien? Hay que tener en cuenta, eso es muy importante, la laparoscopia no nos va a dar retroperitoneo, nos puede dar signos indirectos de lesión retroperitoneal, como si vemos un hematoma en la región retroperitoneal, se puede observar, pero no nos va a poder ayudar a evaluar el retroperitoneo y en caso de que sospechemos alguna lesión retroperitoneal, habrá que convertir a una cirugía abierta convencional para evaluarlo adecuadamente. Vamos al trauma lumbar. Entonces, en el trauma lumbar, como les decía, la penetración peritoneal por arma cortopunzante es baja por toda la musculatura a nivel lumbar. Sin embargo, hay que dejar el paciente en observación, pedir el examen de orina, de acuerdo a eso, pedir la tomografía abdominal, específicamente en excreción del contraste, en fase tardía, para poder valorar si hay lesión o no de los riñones. Y en cambio, en arma de fuego, la penetración peritoneal es igual a cualquier otra lesión a nivel de la pared anterior del abdomen. Entonces, por tanto, se considera también como herida penetrante y requiere el mismo manejo que es cirugía. ¿Listo? Espero que esa parte quede clara, que es muy importante, ¿no? La diferencia entre arma cortopunzante, donde prácticamente lo que hago es observar a mi paciente